Buenos días, queridos hermanos. Es bueno volver a reencontrarnos en el tiempo devocional de la comunidad contigo. Y quiero comenzar una serie de estudios en la que hablaremos acerca del servicio. Pero para comenzar vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos abrir una vez más tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú permites que volvamos a tomar estos tiempos de estudio devocional. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos ayudes. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Qué es el servicio? Cuando hablamos de servicio en la iglesia, ¿qué es lo primero que se nos viene a nuestra mente? Tal vez el poner sillas, repartir boletines, ayudar en la escuela dominical, limpiar los baños y muchas otras cosas más. Cada domingo en la iglesia, en la comunidad, un ministerio o tal vez un grupo jetro, un grupo familiar, está a cargo de apoyar el servicio que hacen los hermanos que sirven en la iglesia todos los domingos como ujieres. Y creo que hemos limitado nuestro servicio a hacer algo junto con los hermanos. ¿Pero qué es el servicio? Solo podemos ver en la palabra de Dios cuál es su plan a través de los tiempos, pero a la vez ver el servicio en acción para entender qué es lo que el Señor quiere como servicio. Servicio para Él y servicio para con nuestros semejantes. Ahora, desde un principio, el Señor puso al hombre como un servidor. El Señor le delegó un trabajo. En Génesis 1, 26 al 28, el Señor puso al ser humano como administrador, como mayordomo de su creación. Le dio autoridad para ejercer dominio sobre ella, es decir, para administrarla. El hombre serviría a Dios en sujeción a Él, administrando la creación y serviría a sus prójimos ejerciendo el rol que le había otorgado. Ahora, lamentablemente, el hombre decidió dejar de considerar a Dios. Satanás le dijo a Adán y a Eva que ellos podían vivir sus vidas sin considerar a Dios. Les dijo, Dios sabe que el día que de él coman, es decir, del fruto que no debían comer, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, la oferta era: no necesitan escuchar más a Dios, no necesitan sujetarse a Dios, no necesitan servir a Dios. Ustedes pueden prescindir de Dios y al final podrán servirse a ustedes mismos. Y el hombre decidió escuchar a Satanás y dejar de considerar a Dios. Desde ese momento todo se desordenó. Pero el Señor en su perfecto plan prometió un Salvador que pondría todo nuevamente en orden. En Éxodo vemos que el Señor proveyó salvación a su pueblo. Los libertó de la esclavitud. ¿Para qué? Para que su pueblo le sirviera. Todo como ilustración de lo que Dios haría a través de nuestro Señor Jesucristo, proveyendo salvación, libertándonos de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿para qué? Para que le sirvamos. Eso es lo que vamos a ver hoy y las próximas semanas. La historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, cuando el Señor los liberó, y en el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, cuando el Señor los liberó. Entonces vamos a agarrar Éxodo y vamos a agarrar Hechos. Y vamos a poder ver a través de la historia y a través del ejemplo para qué el Señor nos ha salvado, para qué el Señor nos ha liberado. Y la respuesta es el servicio, para que le sirvamos. Pero, ¿qué implica el servicio? ¿Qué significa servir a Dios? Y vamos a decir que el servicio a Dios tiene que ver primero, y parte de ahí, con el reconocimiento de quién es Dios. Reconocer quién es Dios. Segundo, el servicio tiene que ver con obediencia a Dios. Y tercero,
El servicio tiene que ver con las bendiciones de Dios, es decir, con lo que Dios nos ha dado. Entonces, hoy día comencemos viendo el servicio como el reconocimiento de quién es Dios. Y ahí la pregunta es, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida? Y las respuestas a estas preguntas marcan el principio del servicio. ¿Dios ocupa un lugar de preeminencia en nuestra vida? ¿O lo ocupamos nosotros? Satanás planteó en el Edén que el hombre podía tomar las riendas de su propia vida sin considerar a Dios. Génesis 3:5 dice que Satanás le dijo a Eva, serán como Dios, conocerán el bien y el mal por su propia experiencia, ya no necesitarán de Dios. Y bueno, eso es así a través de toda la historia. Desde la caída, el hombre ha tomado una actitud egoísta donde es el centro de su propia vida. En consecuencia, nosotros como parte de la raza humana podemos pensar que lo que hacemos debe ser el centro de la vida nuestra y también debería ser el centro de la vida de los demás. Por lo general no consideramos a Dios. Nosotros estamos por encima de todo. Entonces, el concepto de servicio no es completamente aceptado. Tenemos la obligación de sujetarnos a alguien porque, bueno, es nuestro jefe, o es nuestro profesor, o es nuestro papá, o es la autoridad. Y en cierta medida estamos a su servicio, pero solo por obligación. Además, si no nos sujetamos, bueno, corremos el riesgo de perder la remuneración que nos dan, o el reconocimiento, o tal vez privilegios. Incluso podríamos recibir reprobación y hasta castigo. O también está el caso de que sirvamos a otros porque queremos sentirnos bien nosotros mismos. Queremos sentirnos mejor o queremos sentirnos mejores que los demás. Y en muchos casos no es por el lugar que Dios ocupa en nuestras vidas, sino por la satisfacción personal y el reconocimiento. Ahora, no estoy queriendo generalizar, pero esa forma de pensar es la forma en que piensa la persona que no considera a Dios, que no reconoce quién es Dios, o que tal vez lo considera, pero en la práctica no lo reconoce como quien es en realidad. Cuando vamos al libro de Éxodo, vemos a los israelitas en una situación complicada. Ellos habían pasado mucho tiempo como esclavos en Egipto. Dice en el capítulo 2, en los versículos 23 al 25, que gemían a causa de la servidumbre en la que estaban. Servían por obligación, no por convicción. En esa situación claman a Dios. Ahora, ese clamor sube a Dios. Dios los oye, se acuerda del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, y entonces dice la palabra que los tuvo en cuenta. Ahora, eso no quiere decir que Dios se olvidó de ellos y dijo, hoy los israelitas, me olvidé de ellos por 400 años en Egipto. Como cuando alguna vez nos hemos olvidado recoger a nuestros hijos del colegio. En Génesis 15, del 13 y 14 dice que entonces Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Saben, todo esto que estaba sucediendo con los israelitas estaba dentro del plan de Dios. Los israelitas pasarían mucho tiempo como esclavos, sirviendo a un rey, al faraón, por obligación, pero el Señor los libertaría. ¿Para qué? En los versículos 22 y 23 del capítulo 4 de Éxodo, Dios le dice a Moisés, entonces dirás a Faraón, así ha dicho Jehová,
Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te digo que dejes ir a mi pueblo para que me sirva. Dios iba a sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipto para que le sirvan. Para que sirvan a Dios, para que le conozcan y le reconozcan como su Dios. Varias veces Dios le repite a Moisés a través del tiempo de las plagas el deseo de Dios para su pueblo. Y ese deseo es: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Los israelitas conocerían a Jehová de una forma real. Era el Dios de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios todopoderoso. Pero ahora tenían la posibilidad de conocer a Dios de una forma personal por su nombre, Jehová. Los israelitas debían reconocer a Jehová, su Dios, su Salvador, su Libertador. Ellos iban a ser liberados de la esclavitud. Dios proveyó señales para que el pueblo creyera, y el pueblo creyó. Entonces se postraron y adoraron. Sin embargo, la situación se puso difícil y Faraón les hizo trabajar más. La respuesta del pueblo fue echarle la culpa a Moisés y también a Aarón. Y la reacción de Moisés fue reclamarle a Dios. Y le dijo: ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Pronto la adoración y la sumisión se convirtió en descontento y enojo. Pero como dice en Éxodo 6:1 y también 13:3, Dios actuaría de forma completamente sobrenatural, mostrando su poder, sacando a los israelitas con mano poderosa. Él los libertaría de la esclavitud y los redimiría con grandes actos justicieros. Y en los versículos 7 y 8 del capítulo 6 dice: los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy Jehová su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad, yo Jehová. Con todo lo que el Señor estaba haciendo, los israelitas reconocerían quién es Dios, quién es Él en sus vidas. Ellos serían de su propiedad y Él sería su Dios. Ahora, cuando nos vamos al capítulo 2 de Hechos, en el establecimiento de la iglesia, vemos que Pedro predica el evangelio a las personas que estaban en Jerusalén. Pedro presentó a Jesús como el enviado de Dios, como el Mesías, quien murió en la cruz, pero que también resucitó y que es el Señor, el Cristo, el Mesías prometido. El Señor vino para sacar a los seres humanos de la esclavitud, pero no simplemente de una esclavitud física, sino de una esclavitud espiritual, de la esclavitud del pecado. Y cuando las personas que estaban ahí oyendo, dice en Hechos 2:37, que se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué haremos? A través de la predicación del Evangelio, Dios, Salvador, es presentado. Vemos nuestra condición de esclavos del pecado y el Señor Jesús es presentado como el Salvador, quien ha venido a rescatarnos de esa esclavitud. Ahora, ¿para qué? Para que le sirvamos a Él. El relato de Hechos 2 sigue en el versículo 38 y dice: Pedro les dijo: arrepentíos, sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos aquel día como 3,000 personas. ¿Quién era Jehová para el pueblo de Israel en Egipto? El Salvador, el Libertador, el Dios Todopoderoso, su dueño, su Señor, a quien debían servir. ¿Quién es Jesús para su pueblo, la iglesia? El Salvador, el Libertador, el Dios Todopoderoso hecho carne, su dueño y Señor,
a quién debemos servir. El punto acá es quiénes lo reconocieron y quiénes no. Quienes no consideraron verdaderamente a Dios. Y quienes estaban dispuestos a servirle a Él o a servirse de Él. ¿Cómo reconocemos entonces el verdadero servicio? Primero, el verdadero servicio tiene que ver con el considerar quién es Dios. Pero también el verdadero servicio tiene que ver con obediencia al Señor. Pero de ese punto vamos a ocuparnos el próximo miércoles. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra y podemos ver, Señor, cómo tú nos has libertado. ¿Y quién eres tú para nosotros? Que tú eres nuestro Señor, eres nuestro dueño, eres nuestro Dios. Y te pedimos que tú nos ayudes a poder ver esto, Señor, para poder servirte, para poder verdaderamente ser hijos tuyos que están viviendo en ese servicio. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir esta realidad, Señor, día a día. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Queridos hermanos, como les decía al principio, realmente es un gusto volver a tomar este tiempo. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo miércoles.